Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exactamente hablaremos de su posible reencuentro, si es que lo hay, o si su historia ha llegado a un adiós definitivo. Prepárense porque vamos a desmenuzar todos los rumores, las pistas y las señales que nos han dejado estos dos talentosísimos actores. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre tus celebridades favoritas, noticias del mundo del espectáculo y mucho más. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Bien, ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Nombres que juntos evocan una magia especial para muchísimos fans alrededor del mundo. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Sen Kalkap, Love is in the Air para muchos, traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que cautivó a millones. Su romance fue seguido de cerca por la prensa y los fans, quienes celebraban cada muestra de afecto, cada viaje juntos y cada declaración de amor. Eran la pareja del momento, la personificación del amor verdadero para muchos. Para entender completamente el fenómeno Kerem y Hande, es necesario recordar el contexto en el que su relación floreció. Sen Kalkap no fue solo una serie de televisión, fue un evento cultural global. La historia de amor entre Eda YLDZ, una joven florista soñadora, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y adicto al trabajo, resonó con audiencias de todo el mundo. La frescura de la trama, la belleza de los paisajes turcos y por supuesto, la innegable química entre Hande y Kerem, hicieron de la serie un éxito rotundo. La serie se estrenó en un momento en que el mundo necesitaba un escape. En medio de la pandemia con restricciones y ansiedades generalizadas, Sen Kalkap ofreció una dosis de optimismo y romance. La serie se convirtió en una obsesión para muchos, y Hande y Kerem se convirtieron en íconos de la cultura pop. La transición de la ficción a la realidad fue algo natural. Los fans, embriagados por la magia de la pantalla, querían creer que el amor entre Eda y Serkan era real. Y para su deleite, Hande y Kerem no los decepcionaron. Pronto comenzaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set, viajes a lugares exóticos, cenas románticas, gestos cariñosos en público. La prensa del corazón no daba abasto. Su relación se convirtió en un espectáculo global. Cada paso que daban era noticia. Los fans analizaban cada detalle, desde su lenguaje corporal hasta los mensajes que se enviaban a través de las redes sociales. Se crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a su relación, donde se recopilaban fotos, vídeos y rumores. El hashtag #Anker, la unión de sus nombres, se convirtió en un fenómeno viral. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo de relación, la noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, y como suele pasar, surgieron un sinfín de rumores y especulaciones. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de presiones externas, e incluso algunos mencionaron la posibilidad de terceras personas. Lo cierto es que de un día para otro, la pareja dorada del momento ya no existía más. La ruptura fue un golpe duro para los fans. Muchos se sintieron traicionados, como si hubieran perdido algo personal. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y desilusión. Algunos incluso culparon a la prensa por ejercer demasiada presión sobre la pareja. Lo que hizo que la ruptura fuera aún más dolorosa fue la falta de claridad. Ni Hande ni Kerem hicieron declaraciones públicas detalladas sobre las razones de su separación. Se limitaron a expresar su agradecimiento por el apoyo de los fans y a pedir respeto por su privacidad. Esta ambigüedad dio lugar a todo tipo de teorías y especulaciones. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas, tanto profesionales como personales. Han participado en nuevos proyectos, han viajado, han compartido momentos con amigos y familiares, y han intentado mantener su vida privada alejada del ojo público, en la medida de lo posible. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, el fantasma de una posible reconciliación sigue rondando en el aire. Los fans aferrados a la esperanza analizan cada interacción, cada comentario, cada publicación en redes sociales en busca de alguna señal que indique que el amor entre ellos aún no se ha extinguido por completo.
La capacidad de los fans para encontrar significado en los detalles más pequeños es asombrosa. Un like en una publicación de Instagram, un comentario sutil, un encuentro casual en un evento público. Todo es analizado con lupa en busca de pistas sobre una posible reconciliación. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque si bien no ha habido una confirmación oficial de ningún tipo, sí que han existido ciertos indicios que han alimentado la llama de la esperanza entre sus seguidores. Por ejemplo, se han reportado encuentros casuales en eventos públicos, aunque siempre manteniendo una distancia prudente. También se han detectado likes en publicaciones de redes sociales, gestos que, aunque puedan parecer insignificantes, son interpretados por los fans como señales de que aún existe un vínculo entre ellos. Además, tanto Kerem como Hande han evitado hablar públicamente sobre su relación pasada, o al menos, han sido muy cautelosos en sus declaraciones. Nunca han negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación, lo que ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. En algunas entrevistas han hablado del cariño y el respeto que se tienen mutuamente, dejando entrever que la ruptura no fue producto de una enemistad, sino más bien de circunstancias que los llevaron a tomar caminos separados. Esta ambigüedad calculada ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que es una estrategia de marketing para mantener viva la llama del interés público. Otros piensan que es una señal de que en el fondo, ambos aún se quieren y están dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. El silencio de Hande y Kerem alimenta la especulación y permite que los fans proyecten sus propios deseos y fantasías sobre su relación. En un mundo donde las celebridades suelen compartir detalles íntimos de sus vidas, su discreción resulta refrescante, pero también frustrante para aquellos que anhelan saber la verdad. Ahora bien, es importante ser realistas y analizar la situación desde una perspectiva objetiva. Han pasado ya varios años desde su ruptura, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, y Kerem también ha sido visto en compañía de otras mujeres. Esto no significa necesariamente que no exista la posibilidad de un reencuentro, pero sí que debemos ser conscientes de que las cosas han cambiado y que el futuro de su relación es incierto. Las relaciones son complejas y dinámicas. Lo que fue cierto ayer puede no serlo hoy. Las personas cambian, evolucionan y a veces se dan cuenta de que sus caminos ya no están alineados. Es posible que Hande y Kerem hayan llegado a la conclusión de que son mejores como amigos o colegas que como pareja. También es importante tener en cuenta las presiones que enfrentan las celebridades. Sus vidas están constantemente expuestas al escrutinio público, lo que puede ser agotador y afectar sus relaciones personales. Es posible que Hande y Kerem hayan decidido que prefieren mantener su vida privada lo más alejada posible del foco mediático. Personalmente creo que la clave está en el tiempo y en la voluntad de ambos. Si en algún momento sus caminos se cruzan nuevamente y ambos sienten que es el momento adecuado para darle una segunda oportunidad a su relación, entonces la reconciliación podría ser posible. Pero esto dependerá exclusivamente de ellos y de sus sentimientos. No podemos obligarlos a estar juntos, ni tampoco podemos asumir que su amor es inquebrantable solo porque nos gustaría que así fuera. La reconciliación requeriría un esfuerzo considerable por parte de ambos. Tendrían que superar sus diferencias, perdonar los errores del pasado y estar dispuestos a trabajar juntos para construir un futuro en común. No sería fácil, pero tampoco imposible. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales, admirando su talento y respetando sus decisiones personales. Ya sea que decidan reconciliarse o seguir caminos separados, lo importante es que sean felices y que puedan encontrar la plenitud en sus vidas. Y hablando de carreras profesionales, tanto Kerem como Hande están en un momento muy dulce. Hande ha protagonizado varias series y películas que han tenido un gran éxito de audiencia, y se ha consolidado como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, ha expandido sus horizontes y ha incursionado en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Ambos tienen un futuro brillante por delante, y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con su trabajo. Hande Erçel se ha convertido en una fuerza imparable en la industria del entretenimiento turca. Su belleza, talento y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ha protagonizado series de televisión de gran éxito como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y por supuesto Senkalkam. También ha incursionado en el cine con películas como Mesut y Aşk. Además de su talento actoral,
Hande es una figura influyente en las redes sociales. Su cuenta de Instagram tiene millones de seguidores y su presencia en eventos de moda y belleza es siempre muy comentada. Es una embajadora de marcas de renombre y una inspiración para muchos jóvenes. Kerem Bürsin, por su parte, ha demostrado ser un actor versátil y ambicioso. Después de su éxito en Senkal Kapm, ha buscado proyectos que le permitan explorar nuevos registros y desafiar sus límites. Ha participado en series de televisión como Yaşamayanlar y Bu Şehir Arkandan Gelecek, y ha incursionado en el cine internacional con películas como Eflatun. Kerem también es un activista social comprometido. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como el cambio climático, la igualdad de género y los derechos de los animales. Es un modelo a seguir para muchos jóvenes que admiran su integridad y su compromiso con el mundo. En definitiva, el futuro de Kerem y Hande es una incógnita. No podemos predecir si se reconciliarán o si su historia ha llegado a su fin. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede, manteniendo siempre una actitud respetuosa y comprensiva hacia ambos. La vida está llena de sorpresas y giros inesperados. Quizás en algún momento Hande y Kerem se den cuenta de que están destinados a estar juntos. O quizás sigan caminos separados y encuentren la felicidad en otros lugares. Solo el tiempo dirá. Y ahora, para concluir, recapitulemos brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su ruptura, de los rumores de reconciliación y de sus carreras profesionales. Hemos analizado los indicios que han alimentado la esperanza entre sus fans y hemos intentado ser realistas sobre las posibilidades de un reencuentro. En última instancia, hemos concluido que el futuro de su relación depende exclusivamente de ellos y de sus sentimientos. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias externas, las presiones del trabajo o las diferencias personales pueden dificultar la convivencia. Pero también es un recordatorio de que el amor puede ser una fuerza poderosa y que las segundas oportunidades son posibles. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son valiosas y ayudan a enriquecer el debate. No duden en compartir sus pensamientos, teorías y esperanzas sobre el futuro de Hande y Kerem. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido que les interese y a explorar nuevos temas relacionados con el mundo del espectáculo, las celebridades y las tendencias. Muchas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la esperanza nunca muere. Quizás, algún día, veamos a Hande y Kerem juntos de nuevo. Solo el tiempo lo dirá. Hasta la próxima.